Hola, buenas tardes. Hola, Fernando, Salvi. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, de momento, por lo que veo, no estamos muchos. Sí me gustaría que me digáis qué tal se me oye. La imagen ya veo que se ve bien. Bueno, vamos a ir preparando la herramienta. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Genial. Bueno, pues como sabéis, hoy el directo es de preguntas y respuestas, así que confío en que tengáis preparadas vuestras preguntas y cuando queráis, pues podemos ir empezando. Hola, Javier, buenas tardes. Imagino que algunos estaréis ya de vacaciones, sobre todo por la zona donde es verano, porque por el otro lado del charco, como suelo decir, imagino que estáis en invierno y probablemente pues no tengáis vacaciones todavía al ser invierno. Pero aquí estamos, por lo menos yo, que ya van habiendo ganas de que vengan. No sé cuántas tomaré, pero por lo menos una semana tengo que descansar porque está siendo un año muy largo. Estamos 8 usuarios. Si queréis, pues podéis ir preguntando ya cualquier duda que vayáis teniendo mientras va entrando otra gente y vamos adelantando, que luego sabéis que siempre no, siempre se me hace tarde. Entonces, de esta manera, pues vamos abreviando un poquito y vamos intentando solucionarlo todo. Bien, vamos a ver que veo que por aquí ya parece ser que hay alguna pregunta. Habida cuenta que muchos seguimos con CS6. Sería interesante que vamos a optimizar una foto de móvil de las buenas que queremos o hacerla más grande o que también queremos dar más calidad. Vale, por ejemplo, esta foto. Esta es una foto que hice yo el otro día sin mayores pretensiones, únicamente tenía a los dos perros delante mío y me apetecía hacerles una foto, como recuerdo. Vale, pues si nos fijamos, las fotografías móviles, por mucho que queramos y por muy buena calidad que den, el problema que tenemos es que la resolución, o sea, la calidad que dan es bastante pobre. Y cuando digo pobre me refiero a que no se ve con una nitidez como la que te puede dar la lente de una cámara. Sí es cierto que si yo ahora mismo le digo tamaño de impresión, la foto se ve relativamente bien, no tiene mayores problemas. Y Jordi, lo que no podemos hacer cuando queremos ver una foto de este estilo, o sea, cuando queremos arreglar una foto de este estilo, es fijarnos en ella a una ampliación, pues, por ejemplo, como es el caso ahora, está al 547%. Lo suyo es verla al 100% y ahí vemos si tiene calidad o no tiene calidad, o verla a un tamaño de impresión, que en este caso es este, es un tamaño excesivo y esto, si no me equivoco, es por la resolución. Vamos a suponer que yo esta fotografía pues quisiese tenerla para hacer, para revelar. Vale, perfecto, veo que sí, que podéis escribir. Pues genial. Es que me ha aparecido un mensaje que decía que se había desconectado el chat, que esperaba mientras intentaban arreglarlo. Vale, vamos a continuar con esto. Lo que te decía Salvi, perdón, Jordi. En este caso yo lo que haría, por ejemplo, me iría a imagen, tamaño de imagen, y aquí vemos que la resolución que se le ha dado a la fotografía, voy a mirar un momentito a ver cómo estoy saliendo en el directo. Vale, perfecto. Vemos que la resolución es de 72 centímetros. Ahora mismo a 72 tenemos pues más de 1 metro en el lado más ancho. Esto es una fotografía tremenda, de grande. Vamos a desmarcar, remuestrear y lo que vamos a hacer es darle 300 píxeles por pulgada. Lo que me va a dejar la fotografía, como veis, en 27,64 por 20,73 centímetros. Aún así, para mi gusto, sigue siendo una fotografía muy grande, pero ya tenemos a 300 píxeles por pulgada, lo que me va a garantizar que cuando imprima esta fotografía, se va a ver tal cual la veo aquí. O sea, vamos a dar OK. Si queremos la fotografía más pequeña, yo aquí ya, tamaño de imagen, lo que haría, sí le daría a remuestrear, dejaría la resolución de 300 y le daría, por ejemplo, el tamaño que quiera darle a la fotografía, que en este caso sería 15 por 11,25, damos OK, y la fotografía la vamos a ver más o menos así. Si nos fijamos, no estamos perdiendo nitidez en lo que es
los bordes de los elementos de la fotografía. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una resolución mayor y de momento lo que estamos es reduciendo la fotografía. Tú, en tu caso, Jordi, me estabas comentando de ampliar esta fotografía. Vamos a pulsar Control Z. Vamos a dejarla en el tamaño, si no me equivoco, de 27 por 21, más o menos. Vamos a suponer que quisiera ampliarla al doble, pero claro, me dices que tienes CS6, porque la verdad que ahora mismo, pues con los filtros neuronales, con Neural Filters, tenemos la opción de Super Zoom, que es una auténtica maravilla. Ya sabéis que comenté que para poder hacer una ampliación en condiciones, cuando hablé de este filtro, hablé de un truco para que nos lo hiciera bien hecho, porque si lo hiciéramos así ahora mismo, Super Zoom, si yo ahora mismo le doy a por 2, lo que hace es que me va a hacer una ampliación, pero no me va a hacer una ampliación total, sino de la parte que está dentro de lo que sería nuestra ventana. Por ejemplo, queremos hacer este recorte, pues sacaríamos este recorte nada más. Pero además, lo bueno de esto es que si yo ahora mismo doy OK, voy a sacarlo en una nueva capa. Si me acerco, vemos que la calidad prácticamente es la misma que teníamos, o sea, no se ha perdido prácticamente ninguna calidad. Bien, esta es una de las formas de ampliar, pero repito, ya sé que me has dicho que tienes CS6, con lo cual esta opción no me vale. En CS6 creo que tampoco tienes la opción, vamos a ir a imagen, tamaño de imagen, y una de las cosas buenas que hay, pero es que creo que CS6 no la tiene, es decirle conservar detalles 2.0. Con esto, si ahora mismo yo quiero sacar, por ejemplo, la fotografía a 1 metro, vemos que más o menos nos está dejando la misma textura que tenía la fotografía original. Y además, si vemos que nos saca mucho ruido, tenemos la opción de reducirlo con este regulador, del cual no es conveniente abusar mucho, porque si abusamos mucho, lo que vamos a hacer es deteriorar la textura de la fotografía con una consiguiente pérdida de calidad. Y de esta manera, pues vamos a poder hacer una casi gigantografía. Digo casi porque de 1 metro no es una gigantografía, pero bueno, para hacer un póster nos podría venir bien. Y vamos a dejarle pensar un poquito, porque lógicamente le estamos pidiendo bastante. Y como veis, nos respeta bastante bien los detalles. La textura sigue siendo la misma textura que nos da la cámara del móvil, pero no se ha perjudicado en exceso. Si yo ahora mismo le digo tamaño de impresión, vemos que lo tenemos bastante bien. Y a riesgo de estropear un poco la textura, pues a lo mejor podría darle, vamos a ponerlo a píxeles reales, podría darle algo más de nitidez. Para esto, yo lo que haría sería, por ejemplo, duplicar la capa, venirme a filtro, enfocar, máscara de enfoque, y aquí, con mucho cuidado, pues le podemos dar una cantidad, a lo mejor, en este caso, al ser tan grande, pues una cantidad de 100 no sería abusiva. Fijaos que apenas se está notando. Aumentaría un poco el radio, pues quizá hasta 3, y aquí ya empezamos a notar. Y conste que lo estoy haciendo así porque en CS6 creo recordar que no estaba el filtro de cámara RAW. Si no, filtro de cámara RAW funciona bastante mejor que la máscara de enfoque para dar nitidez, para conseguir un enfoque mayor. A mí por lo menos me gusta más. Como veis, ya le estamos ganando bastante nitidez, y si viéramos que se forman muchos halos, podríamos subir un poco el umbral, pero sin abusar, porque el umbral lo que hace es generar un ligero desenfoque, y lo que hemos ganado por un lado lo perdemos por el otro, ¿vale? Fijaos que le he dado un umbral de 10 y el enfoque que le di, la nitidez, apenas se ve. Con lo cual, pues habría que bajarlo a lo mejor hasta 4, por ejemplo. Con esto ya hemos ganado algo de nitidez. Vale, voy a cancelar. ¿A qué me refiero con el filtro de cámara RAW? Vamos a intentar hacer esto mismo en el filtro de cámara RAW. Filtro de cámara RAW. Aquí
Ya sé que la interfaz es diferente a versiones anteriores, pero bueno, en las pestañas las opciones que vienen son las mismas. No iríamos a detalle, que en la versión antigua de las pestañas que había era una que tenía un triángulo negro, creo recordar, poniendo el puntero encima, ponía detalle, enfoque, algo de esto. O ponía cámara, no lo recuerdo bien, pero vamos, las opciones son las mismas. Aquí lo único que hago es pulsar la tecla opción para ver qué me hace cada regulador. Pulso la tecla opción, hago clic, veis que se cambia a blanco y negro y empieza a subir el enfoque. Hasta que una cosa que a mí me guste, por ahí, por ejemplo, podría valer. Vemos que es muy poquito lo que se ha ganado, apenas perceptible. Vamos a subirlo un poquito más. Vale, ahí ya se va notando. En radio lo mismo, pulsando la tecla Alt, vamos a dar un radio lo suficiente como para que empiecen a salir detalles, que me he pasado bastante. Vamos a dejarlo por aquí, más o menos, y vemos que ya le vamos ganando algo más, y vemos que el enfoque que estamos dando aquí es un enfoque mucho más limpio, más suave. No es que la máscara de enfoque funcione mal, pero a mí este me gusta mucho más, y con la ventaja añadida de que podemos añadir una máscara. De manera que con esto podemos quitar muchos halos que se pueden llegar a provocar e incluso reducir el ruido si se hubiese llegado a generar. Vale, ya por último, para ampliar una fotografía, Jordi, en tu caso, vamos a ver, tamaño de imagen. En tu caso, creo que no tienes conservar detalles. Como veis, estoy contestándole a Jordi, pero al mismo tiempo estoy mostrando todas las opciones para las diferentes versiones que puede haber ahora mismo entre todos vosotros. Con lo cual, en parte, os estoy respondiendo a todos. En tu caso, pues habría que ir a imagen, tamaño de imagen, y si no tienes conservar detalles, que es lo más probable, lo que yo haría es decirle conservar detalles, que es para ampliación, o podría probar con bicúbica más suavizada. Depende del tipo de ampliación que vayas a hacer. Mi consejo, pues pruebas las dos y la que mejor te funcione, pues esa es la que usas. Además, conservar detalles, porque es que creo que esas dos sí las tienes en CS6. Conservar detalles también vemos que tiene la posibilidad de reducir el ruido, y bicúbica más suavizada para ampliación no. Yo normalmente para reducciones lo pongo siempre en automático, no me complico la vida. ¿Cuándo es cuando cambio? Cuando voy a hacer alguna ampliación. Lo que pasa es que desde que tengo Super Zoom, esto apenas lo toco. Y lo hago todo a través de Super Zoom. Vale, pues no sé si con esto será suficiente para lo que preguntabas, Jordi. Dímelo ahora después. Si falta alguna cosa, me comentas. Vale, esta fotografía ya la podemos cerrar. Bueno, os presento a mis dos amigos, Thor, que es el de la izquierda, y Luna, que es la de la derecha. Espero que os gusten, mis chicos. A ver, Salvi, mi pregunta, cuando voy a guardar algo y voy a archivo, guardar como, solo me salen las opciones PSD, formato documento grande, PDF y TIFF, no me sale como antes. Bien, esto lo expliqué no hace mucho en un vídeo. En el vídeo, vamos a verlo, que lo digo. De todas maneras, te lo voy a decir por aquí también, pero esto lo comenté en el vídeo. Aquí está, nueva versión Adobe Photoshop 22.4.0. En ese vídeo explico lo que ha ocurrido. Esto es una de las novedades que hemos tenido en Photoshop. Vamos a quitar un momentito. Vamos a quitarme del medio, que ya me tenéis muy visto. Y vamos a abrir, pues, por ejemplo, la imagen del tutorial que he subido esta mañana. Esto era el resultado. Al mismo tiempo, pues os recuerdo, si no habéis visto el tutorial, que esta mañana subí un tutorial donde mostraba cómo utilizar el relleno según el contenido, pero para todas las versiones, para aquellos que no tengáis edición relleno según el contenido, desde rellenar. En el caso de Jordi, por ejemplo, que me estás comentando que tienes CS6, este tutorial te va a venir muy bien. Bien, pues me decía Salvi que ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre no es otra cosa que vienes a archivo, guardar como,
Y si te fijas, a mí me salen todos los formatos. Esto es porque en la última actualización, la última que ha habido después de la que te comentaba yo, tienes guardar como y guardar una copia. Todos esos formatos que a ti no te aparecen ahora, los tienes en guardar una copia. Fíjate que aquí aparecen todos. A mí en guardar como me aparecen porque me he ido a preferencias y como digo, archivos. Aquí, en preferencias administración de archivos, verás... Hola, buenas tardes, Francisco. Verás que han añadido una nueva casilla que dice habilitar guardar como antiguo. Marca esta casilla porque, si no me equivoco, tú tienes... vas actualizando Photoshop cada vez que sale algo nuevo. Entonces, si no lo has hecho, pues actualiza y vas a preferencias, administración de archivos y marcas la casilla habilitar guardar como antiguo. De esta forma, damos OK, te va a aparecer en guardar como todos los formatos, igual que antes. No sé, supongo que sí que tiene algo sobre tampón de clonar. Mi pregunta es, en el caso que quiera hacer lo siguiente, supongamos que tengo un tronco con 2 ramas y quisiera poner otra rama más. Vale, un tronco con 2 ramas. Un segundito porque lo que voy a hacer es buscar alguna fotografía de un árbol. Vamos a suponer que tenemos este árbol y tú lo que dices, pues que quieres poner otra rama más. Y tú me has comentado que lo harías con la herramienta tampón de clonar. Bien, esa es una opción, ¿vale? Vamos a suponer que quieres poner una rama más. Vamos a crear una capa nueva por encima para los clonados. Es probable que ahora se meta el lápiz de la tableta en el micrófono. Puede resultar un poco molesto si estáis con cascos. Os lo comento por si acaso es así, que me lo comentéis, que me lo digáis, e intento hacer menos ruido. Me he saltado tu pregunta, Fernando. Un segundo, porque es que este chat va como quiere y le da la gana. Vale, ya la veo. Pues enseguida estoy contigo, Fernando. No te preocupes. Y discúlpame, que como se salta solo hacia arriba o hacia abajo, es que no son capaces de hacer bien el chat este. Vale, a ver, Javier, tú ahora mismo dices que la herramienta tampón, pues sí, podrías hacerlo con la herramienta tampón. Yo, por ejemplo, aquí arriba le diría, en este caso actual e inferior, porque solo tengo 2 capas, pero imagínate que tuvieras más capas, pues marcas todas y así te va a hacer un muestreado de todas las capas. ¿Cómo haríamos para poner una rama, por ejemplo, aquí? Pues vamos a suponer que quiero esta rama, pulso la tecla Alt para tomar la muestra, vamos a ampliar un poco el tamaño del pincel, vale, y vamos a empezar. Como ves, ya estoy sacando mi rama. Vamos a dejarla por aquí. ¿Por qué he creado una capa nueva por encima para hacerlo? Pues lo he hecho porque ahora yo en esta capa, con una máscara de capa, cojo la herramienta pincel, vamos a reducir un poco el tamaño del pincel, con botón derecho voy a darle una dureza media para que no me suavice en exceso y puedo, con color negro como color frontal en la máscara de capa, puedo ir borrando un poco para que la rama se adapte mucho mejor a donde estamos, ¿vale? Y la terminación de la rama, pues que sea también un poco más estrecha. Esta sería una opción para, como quieres, crear una rama nueva. Como ves, he creado la rama hasta donde he querido, no la he creado tan larga como era la otra. Pero vamos a imaginar, vamos a combinar esta capa con la de abajo, vamos a imaginar que esta es una imagen única y en lugar del tampón de clonar vamos a hacer otra cosa, que es lo que yo suelo hacer normalmente. Suelo seleccionar esto de aquí, pulso Control J o me vengo a capa nueva, capa vía copiar y ahora si cojo la herramienta mover vemos que tengo otra rama, ¿vale? Una rama que desde transformación libre, horizontal, puedo colocar por ejemplo aquí. Fíjate que no me he aproximado a la rama a la hora de seleccionarla porque como la voy a poner sobre el cielo que me he llevado con ella da casi el pego y si estorba en algún sitio pues lo elimino ahora después y ya está. O sea, no nos debemos de complicar la vida, no tenemos
que ir pensando en las cosas por adelantado, las podemos rematar después. Vale, pues una vez que ya la tengo aquí, con transformación libre, porque fíjate que se ven iguales. Control T para transformación libre, botón derecho, deformar. Vamos a deformarla un poquito, lo suficiente como para que no sea exactamente igual que la otra. Y ahora lo que te comentaba, añado una máscara de capa, herramienta pincel, color negro, color frontal, y podemos rematar lo que nos sobre de cielo. Y lo mismo en la base de la rama. Si vemos que nos sobra un poco, bueno, pues eliminamos. Aquí que veo que me he pasado, pues cojo el color blanco, vamos a reducir el tamaño del pincel y recuperamos esta zona. Y de esta manera le hemos añadido dos capas, o sea, dos ramas nuevas al árbol. Una con el tampón de clonar y la otra con un copy-paste que a mí me gusta bastante más porque suele ir bastante más rápido. Vamos a tu pregunta, Fernando. ¿Tienes algún flujo de trabajo para rematar las fotos una vez procesadas? Entiendo que te refieres a un flujo de trabajo para darle la misma terminación a una serie de fotografías. Ya sea a lo que te refieres. Yo lo que suelo hacer una vez que tengo procesada una fotografía, suelo ir mucho a consulta de colores. Y aquí sí es verdad que puedes añadir el LUT que tú quieras, crearte preset, por decirlo de alguna manera. Esto equivale a los presets que puede haber en Lightroom, que es por lo que yo creo que estás preguntando. Una vez procesada una fotografía, le damos a un preset y esta fotografía adquiere unas características determinadas. Lo que hago es crearme un LUT y ese LUT después lo cargo aquí. Tengo aquí uno que cargué no hace mucho, que es práctica pictórico, es un poco locura. Fijaos que lo que hace es una cosa muy rara. Esto es a lo que yo creo que más o menos te estás refiriendo, a crearte unos presets para dar el mismo acabado a todas las fotografías. Pues yo lo hice como muestra no hace mucho para una pregunta que me hizo uno de vosotros y lo llevé al límite para que vierais el juego que da. Entonces, vamos a ver. Si yo me vengo aquí, fíjate, en mi canal, le das a la lupita y escribes preset. Fíjate que tengo aquí un vídeo, cómo crear preset de color. Vale, pues aquí explico cómo crear lo que tú vas buscando. Ese flujo de trabajo se reduce en un LUT, por lo menos tal y como yo lo veo. Tú has revelado la fotografía, la has dejado a tu gusto, pero ahora quieres darle un toque distinto. Pues te puedes crear un LUT en el que vas a añadir tantas capas de ajuste como tú quieras, con diferentes ajustes de color, hasta conseguir lo que quieres. Una vez que lo tienes, en este vídeo explico cómo guardar ese LUT para después poder usarlo en tantas fotografías como tú quieras. Y LUT te puedes crear tantos como quieras. O sea, vas a tener a mano en Photoshop tantos presets como tú quieras, ventana, dentro de la capa de ajuste de consulta de colores. Archivo 3D LUT, también podrías cargarlo desde aquí. Seguimos, a ver que no se me pase ninguna otra. Puedes dar consejos para guardar los tipos de pinceles. Tengo unos cuantos y algunas veces me tengo que parar a mirar un PDF que tengo con él. A ver, Salvi, yo los pinceles, vamos a ir aquí arriba, herramienta pincel, pinceles. Yo lo que hago con los pinceles es que me creo grupos, ¿vale? Con los diferentes pinceles. En este caso tengo un grupo que llamo mis pinceles, que es donde tengo, digamos, un popurrí de pinceles. Tengo un poquito de cada, pero además tengo los que más uso de cada tipo. Luego, aparte de estos mismos tipos, tengo diferentes grupos abajo con muchos más. Pero si yo, por ejemplo, de nubes uso 3 o 4 principalmente, pues los tengo todos aquí. Serían este y este, por ejemplo. O si tengo de textura de piedra, que tengo estos dos. Con lo cual, la manera de organizar los pinceles es esta. ¿Cómo hacemos? Pues fácil. Ahora mismo lo que voy a hacer
le digo nuevo grupo de pinceles, prueba, me lo ha creado aquí abajo, y ahora vamos a suponer que este pincel, que además son pinceles de prueba, que no los he eliminado, estos pinceles, en vez de tenerlos ahí por libre, yo quiero tenerlos localizados, pues lo que hago, los arrastro y ya los tengo dentro del grupo prueba. De esta manera es como yo me organizo los pinceles. Y es que además no conozco otra. Y bueno, sabiendo que aquí puedes mover los pinceles como tú quieras, de un grupo a otro, crear grupos nuevos, duplicar pinceles y tenerlos en 2 o 3 grupos. O sea, esto es lo mismo que si trabajases en el explorador de Windows o el Finder de Mac. Tal y como vas a trabajar en ellos, puedes trabajar aquí. O sea, funciona igual que un explorador. Vale, ahora este grupo no me interesa, el grupo prueba. Pues botón derecho sobre él, eliminar grupo y lo quito. Y ya tengo un pincel menos. No sé si te habré respondido, Salvi. Ah, bueno, que tu pregunta continuaba. Dice el nombre de cada uno y para qué se usan. Sé cómo se guardan. Lo que digo es algún consejo para ir directamente al tipo de pincel que busco. A ver, para ir directamente es lo que te acabo de decir. Es crear grupos con un nombre específico en el grupo del tipo de pinceles que vas a tener dentro, lo que ya te dice los pinceles que vas buscando, nada más que con mirar los grupos. Luego, aparte, los pinceles también puedes renombrarlos como quieras y lo que tienes que hacer es venir aquí, decirle que te muestre el nombre del pincel y el trazo. De esta manera vas a tener localizados los pinceles nada más que de un vistazo. Además, pues por ejemplo, en mis pinceles, estos son los pinceles que yo más suelo usar en mis trabajos, ¿vale? ¿Qué ocurre? De vez en cuando hay algún pincel nuevo que descubro que me funciona muy bien para alguna cosa muy determinada, lo entro aquí en este grupo de mis pinceles. Para mí, mis pinceles es el grupo prioritario. Y con esta visualización lo puedes tener todo mucho más a la vista viendo el nombre de cada pincel en cada momento. ¿Qué ocurre? Que a mí no me gusta esta manera y por eso no lo tengo así. Yo me acostumbré hace ya mucho tiempo a tener los pinceles así, tal y como se ven ahora, y digamos que soy animal de costumbres. Vamos a seguir hacia abajo. Fernando, cuando uso un pincel irregular no me funciona girar con las flechas del teclado. ¿Será que tengo algo deshabilitado? Pues ahí me has pillado porque utilizo muy poco las flechas. A ver, un pincel irregular. Vamos a ver. Un pincel irregular podría ser, por ejemplo, este, que es un pincel, vamos a crear una capa nueva de rayos, ¿vale? Con las flechas me permite girarlo perfectamente. Lo único que se me ocurre para que no puedas girar el pincel, vamos a coger un pincel, por ejemplo, este de nubes, ¿vale? También me permite girarlo. Te iba a decir que lo único que se me ocurría es que este pincel gira solo. Digo, a lo mejor son pinceles que giran solos y por eso no te lo permite. Pues la verdad que no te puedo decir ahora mismo dinámica de forma, como no sea que tengas desactivada la variación de ángulo en el pincel que me comentas que no te permite girar con las flechas. Dentro de dinámica de forma, variación de ángulo, a lo mejor van por ahí los tiros, pero vamos, como te digo, yo sé que con las flechas los puedo girar, incluso mayúsculas flechas girar más deprisa, pero no me ha pasado todavía que un pincel no me permita girarlo, porque entre otras cosas uso muy poquito las flechas para girar un pincel. Normalmente cuando quiero girar un pincel hago botón derecho y lo giro aquí. Vamos a suponer que yo tengo este pincel ahora mismo. Vamos a suponer que tengo este pincel y lo quiero girar un poco a la derecha. Pues botón derecho, lo giro un poco y ya lo he girado. Hacia la izquierda, botón derecho, en vertical. Pero no por nada, es que las flechas se me hacen muy lentas para girar el pincel. Y estar trabajando con la tecla mayúsculas y las flechas me resulta súper incómodo como atajo de teclado. Entonces no me parece el mejor atajo del mundo para girar los pinceles. Por eso sigo haciendo botón derecho y girándolo directamente aquí porque me cunde mucho más. Siento no tener una respuesta para lo que quieres. Hola, Gregorio.
A ver, ¿qué configuración darías a Photoshop para un equipo muy potente? Procesador i9, gráfica... Uf, a ver, por lo que me estás diciendo, le des la configuración que le des. Te va a ir hecho un avión. O sea, que ya me gustaría a mí. A ver, te comento. Para que arranque rápido, como tienes SSD, te va a arrancar rápido casi seguro, pero aún así, un consejo, cuantos menos recursos tengas cargando a la hora de arrancar Photoshop, cuando arrancas Photoshop, cuanto menos recursos le hayas añadido, tuyos propios, que no sean los que trae por defecto, menos va a tardar en arrancar. Una vez que arranca, da igual todos los recursos que puedas tener. ¿A qué me refiero con recursos? Pues, por ejemplo, yo en pinceles tengo bastantes pinceles, pero no son excesivamente muchos para los que he visto en algunos ordenadores, que tienen miles de pinceles. Miles de pinceles supone que un arranque va a ser más lento. Pueden ser pinceles, pueden ser formas, pueden ser motivos, degradados, etc. Esa sería un consejo ya para empezar. Pero como te digo, con el equipo que tienes, eso ni lo vas a notar. Vamos ahora a las preferencias. Bueno, pues en las preferencias, en rendimiento. Tú, la verdad, vas bastante sobrado. Yo, como ves, yo tengo, si no recuerdo mal, 16 gigas de RAM, de las cuales el Photoshop me detecta ahora mismo unos 13 gigas aproximadamente disponibles, porque el resto ya lo consume el ordenador. Y yo, por defecto, le suelo poner entre un 70 y un 75% de la memoria RAM para uso de Photoshop, ¿vale? Esto va a depender mucho de lo que tú hagas cuando estás trabajando con Photoshop. Si solo trabajas con Photoshop, pues te puedes permitir darle aquí un rango mayor de memoria, o sea, un mayor porcentaje. Pero si estás trabajando con Photoshop, tienes 3D Studio, o sea, te estoy tirando por lo alto con cosas que piden recursos. Tienes 3D Studio por otro lado, además tienes Illustrator abierto. Pues probablemente si le das mucha RAM a Photoshop, le das, pongamos, un 70, un 75%, los otros programas se van a encontrar un poco cojos, porque Photoshop se está comiendo casi toda la memoria RAM. En ese caso, te va a tocar, digamos, ver qué configuración es la mejor en función de lo que estés usando. Yo normalmente suelo usar Photoshop y muy poquito más que demande memoria. Por ejemplo, cuando estoy editando vídeo, trabajo con Camtasia Studio y yo ahora mismo con la configuración que le tengo a Photoshop, Camtasia Studio trabaja perfecta y sobre todo porque tampoco estoy haciendo grandes cosas en Photoshop mientras edito vídeo. Lo tengo abierto, pero lo tengo sin ningún documento y no pasa nada. Otra cosa es que Camtasia estuviera renderizando un vídeo, pongamos, de media hora, que consume muchos recursos, y yo cogiese y me pusiese a trabajar en un documento muy grande en Photoshop al mismo tiempo. Pues probablemente uno de los dos se me iba a ralentizar, o los dos. No sé si me explico. Con lo cual, por un lado, en función de lo que vayas a hacer, si trabajas solo con Photoshop, un 70-75% de RAM es más que de sobra y más con lo que veo que tienes. Esto está siempre marcado por defecto, usar procesador gráfico, porque es la única manera de que muchas de las cosas de Photoshop funcionen. En tu caso no vas a tener problema, luego lo vas a tener marcado. Y luego aquí yo tengo normalmente 50 estados de historia, porque si pongo más me va a consumir mucha RAM, me va a consumir más recursos y Photoshop se puede dormir un poco. Entonces le doy nada más que 50. He tenido mejores equipos. Tiempo atrás tuve un Mac Pro que iba como un tiro y yo en estados de historia le tenía puestos 100, que eran más que suficientes. Podía haberle puesto más incluso si hubiera querido. En tu caso le puedes llegar a poner 100 estados de historia, que además es una gran ventaja porque te va a permitir volver muchos pasos atrás. Y si, por ejemplo, estás trabajando con la tableta, pues lógicamente los pasos corren. No te das cuenta de cuándo han pasado los 100 casos.
Y para el tipo de documentos que normalmente me ves trabajar en los tutoriales, son documentos que tienen un máximo, pues a lo mejor de 10, 12 capas. Incluso hay trabajos propios que no se ven en YouTube, en los que tengo entre 50 y 100 capas, por ejemplo. Bueno, pues con 4 niveles de caché y tamaño segmento 1024 me va sobradamente. De hecho, si le diéramos a web diseño IU predeterminado fotografías o dimensiones en píxeles muy grandes, esto lo configura directamente. Fíjate, web diseño me deja nivel de caché 2 y tamaño segmento de caché 128K. ¿Por qué? Porque esa es la mejor configuración para trabajar ese tipo de trabajos. Para fotografía, pues como yo lo tenía. Yo lo que más hago es fotografía y fotomontaje, donde hay mucha fotografía. Pues esa es la que yo uso. Y cuando trabajas con documentos muy grandes, sube los niveles de caché, ¿vale? Yo voy a dejarlo como estaba. Y luego, en tu caso, tienes un único disco duro, entiendo, un vamos a ver, entiendo que tienes solamente el HD SSD. Del rendimiento me voy a discos de memoria virtual. Yo en mi caso no es aconsejable nunca poner el disco de arranque, pero en mi caso, como ves, lo tengo puesto. ¿Por qué? Porque después de muchas pruebas he descubierto que a mí Photoshop me va mejor haciéndolo así, ¿vale? Entre otras cosas porque mi disco de arranque es un SSD, ¿vale? En tu caso es un SSD también. Son discos duros que corren mucho y entonces el poner el disco de arranque del ordenador, que en tu caso es el único porque veo que tienes otro de 4 teras, vale, iba a decir si 4 gigas, 4 teras, pero si es un disco duro HHD, es bastante lento, con lo cual para Photoshop no le va a hacer ningún favor. Es preferible, si no tienes el disco duro, el que me dices, el SSD de 1 tera, si no lo tienes muy lleno, como es mi caso, yo en mi caso, como ves, el mío es de 2 teras y tengo más de 1 tera libre. O sea, hasta 120 gigas que te puede pedir Photoshop como espacio para memoria propia de trabajo, me tengo más que de sobra espacio ahí y no se va a pelear con el espacio que demanda el sistema operativo. Entonces, en mi caso, puedo tener el disco de arranque, lo tengo como primero, luego tengo un SSD de 28 gigas, un remanente que me quedó por ahí, que lo tengo puesto también como apoyo de segundo disco, y de tercer disco tengo un HDD que es de 1 terabyte y además, fíjate que tiene espacio libre 870 gigas, ¿vale? Tengo los 3 discos. Solo con el primero ya va a ir bien y más en tu caso, solo con el primero. Pero si le quieres añadir también el de 4, pues oye, no le va a hacer ningún mal. Y bueno, pues podría aconsejarte alguna cosilla más, pero solo ya con esto que te digo, le he dado a cancelar, no vaya a ser que haya liado alguna. Con esto que te digo, creo que te quedaría bastante bien configurado. Pero con lo que te he dicho, el equipo que tienes, como diría que la envidia, de verdad. Es envidia sana, lógicamente. Que yo no me puedo quejar, tengo un iMac nuevo que va de auténtico vicio, pero que de verdad te has dejado una pasta. Enhorabuena, porque tienes un gran ordenador. Bueno, chicos, pues agradezco muchísimo que hayáis pasado por el directo. Espero que hayan quedado respondidas todas vuestras preguntas. Alguna pregunta más, sí he echado de menos. La verdad que con toda la cantidad de miembros del canal que hay, que solamente haya habido una media de 11 a 15 usuarios conectados al mismo tiempo, pero bueno, estamos en verano y lógicamente la gente estará disfrutando del verano. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber pasado y nos vemos en el siguiente directo. Venga, un abrazo a todos.